Cantemos los caminos hacia Dios, venir entre nosotros dando gracias. Venir, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva. Cantemos alabanzas hacia Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos. Cantemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Y para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me reconocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú
formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Primera invitación para esta mañana es, si tienen un tiempecito por ahí, pueden en su celular ver el Salmo de hoy, el Salmo 38, se lo recomiendo mucho como meditación para el día de hoy, porque es un salmo que habla y explica de una manera muy simple y muy profunda quiénes somos, de dónde vinimos y también quién es Dios. Entonces es un salmo muy bonito, entonces se lo recomiendo. Acerca del Evangelio de hoy, iba un poquito también en sintonía con eso, de meditar el Salmo. El Evangelio de hoy me recordó unos enseñanzas. Yo estuve con muchos de ustedes ya saben, con una congregación misionera, con los misioneros javerianos por muchos años, desde la secundaria hasta la teología. Y en ese periodo de formación muchas veces escuché la frase de que el primer trabajo del misionero es la oración. Y claro, cuando uno estaba joven estudiando y queriendo ir a predicar el Evangelio, bueno, que nuestro mundo ha cambiado mucho en el sentido de que ahora se ha vuelto tan chiquito con tanta tecnología. Pero bueno, la frase era: el primer trabajo del misionero es la oración. Después la predicación, después el trabajo. Y para nosotros jóvenes, seminaristas, misioneros, nos era difícil entender esa frase. Nosotros queríamos levantarnos y ir, estudiar, prepararnos, y así los que estaban en las misiones. Pero claro, va pasando el tiempo y uno va entendiendo y comprendiendo más que de verdad la primera tarea de un misionero, y también diría de un católico, es la oración. Porque es en la oración donde nosotros, todos, como bautizados, cargamos nuestras baterías, nos dejamos amar por Dios, nos dejamos perdonar por Dios. Y claro, en el Evangelio escuchamos hoy a Jesús que va a esta casa de Marta y de María.
en Betania, que eran las hermanas de Lázaro, un lugar donde Jesús cotidianamente o cuando estaba en Jerusalén iba a visitarlos, o en el día iba a Jerusalén a predicar, a anunciar la buena nueva. En las tardes regresaba a Betania a descansar, a estar un rato tranquilo con sus apóstoles, también con sus amigos más cercanos. Y pues tenemos el episodio de que llegando María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, y Marta pues se afanaba. Claro, se entiende la situación de Marta. Creemos que era la hermana mayor y como responsable de la casa tenía que preparar la comida. Y no solamente era comida para Jesús, porque Jesús siempre iba acompañado de sus apóstoles, además de las otras personas tal vez que llegaban con ellos. Entonces se entiende la preocupación de Marta. Pero, claro, Jesús le dice que María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y es que no es que está Jesús diciendo de que no trabajemos, de que no hagamos las tareas, las responsabilidades. Sí, no está diciendo eso, sino más bien que también debemos dedicarle tiempo a la oración, a la meditación. De otra manera, como podemos entender este evangelio, es de que en cada uno de nosotros existe Marta y María. Marta, que se afana por los trabajos, las responsabilidades. María, que se sienta a meditar, se sienta a rezar. Entonces, el desafío, la invitación es de que haya ese balance en nuestras vidas. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la cual Marta domina más. Donde Marta, entre comillas, ¿verdad? Diciéndole Marta, es alabada y es estimada más. Mientras más trabajas, mientras más produces, mientras más estás ocupado, el mundo te acepta más. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, en un mundo basado en la producción, en lo eficaz, en lo que se nota. Pero claro, nos damos cuenta, y muchos de nosotros tal vez nos hemos dado cuenta, que el trabajar no nos va a llevar muy lejos. Tarde o temprano nos vamos a sentir vacíos, tarde o temprano nos vamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Tarde que temprano nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Entonces, la invitación es a encontrar ese balance entre Marta y María, que cada uno de nosotros tenemos eso. Y ese balance es muy importante en nuestras vidas. Y como decía al inicio, ojalá que la primera actividad, lo primero que hagamos sea imitar a María, rezar, meditar y después ir y hacer nuestras responsabilidades, nuestros trabajos. Porque también, ¿verdad? No es de que estamos diciendo, no, pues ponte a rezar todo el día y luego llega tu esposo y ¿dónde están los frijoles? ¿Verdad? ¿Dónde está la ropa? No. Por eso les digo que hay que tener el balance de rezar y también hacer nuestras responsabilidades. Claro, si hacemos primero lo que hizo María, vamos a tener esa fuerza, vamos a tener esa paz en nuestros corazones y vamos a enfrentar y hacer nuestras responsabilidades. Entonces, y termino también diciendo, ¿verdad?, que cuando recemos, cuando oremos, hay que imitar lo que hacía María. Se sentó a escuchar a Jesús. Entonces, cuando te pongas a rezar, cuando vayas a dedicar un momentito a Jesús, ¿está bien rezar el rosario? Sí. ¿Está bien hacer novenas? Sí. ¿Está bien hacer las oraciones que te enseñó tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita? Sí. Pero también te invito a que hagas a un lado todo eso y le des un momentito a Jesús para que te hable. En otras palabras, ojalá que nuestras oraciones no nada más sean
el hablar, el recitar oraciones, que está bien, no estoy diciendo que no, pero también dedicar unos minutitos a escuchar a Jesús. Y esto lo digo porque en ocasiones podemos tener la tendencia de rezar, meditar, rezar, decir oraciones, pero tal vez nunca escuchamos a Jesús. Y la invitación es precisamente a escuchar a Jesús imitando a María. Amén. De pie, por favor. Hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Roguemos al Señor. Estamos pidiendo en esta celebración por Vanessa Muñoz, que cumple años, también por la salud de Leticia Mendoza y por el bienestar de Emma Villa. Pedimos por ellos para que el Señor los bendiga y acompañe. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, en especial recordamos en esta misa a Enrique Muñoz, para que el Señor le conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino y lo corone de gloria. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Para nuestros hermanos y hermanas en casa, voy a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Para los que van a comulgar, por favor, contesten el cuerpo de Cristo. Jesús nos llama a su altar, vamos todos ahí. Jesús nos llama a su altar y nos dice así: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo para la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo para la salvación. Tomó pan y lo partió y luego se los dio, tomando el cáliz, Jesús les ordenó: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre,
coman de mi cuerpo a la salvación, coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo a la salvación. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Pasen un bonito día. ¿Quién es ese que a los mares obedece? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.